Hola, ¿qué tal? Nos encontramos en una nueva edición de Escuela Peruana de Derecho Constitucional. Esta semana el país prácticamente se ha visto sacudido por una serie de escándalos de alguna manera u otra vinculados a los alimentos que consumimos día a día. Desayuno, almuerzo y cena, por niños, por adultos y por ancianos. Sobre el particular, muchas personas han tenido opiniones que responsabilizan en gran medida a las empresas, incluyendo autoridades, pero también hay un sector que dice que el propio consumidor en nuestro país no es responsable y diligente para, de alguna manera u otra, verificar lo que está consumiendo. Sobre ello, nosotros tenemos que enfatizar qué nos dice la Constitución peruana sobre el consumidor. Y es que resulta interesante que el constituyente peruano estableció la protección del consumidor en un nivel constitucional. ¿Qué quiere decir esto? Que protegerlo y promover el consumo, pero así como también los derechos inherentes a quienes compran diversos productos, debe ser una política capital del Estado. Expresamente, el artículo 65 de la Constitución Política del Perú establece lo siguiente: la tutela constitucional del consumidor. El Estado defiende el interés de los consumidores y usuarios. Para tal efecto garantiza el derecho a la información sobre los bienes y servicios que se encuentran a disposición en el mercado. Asimismo, vela en particular por la seguridad y salud en la población. Con lo señalado en las noticias de los últimos días, evidentemente el Estado ha quedado muy mal parado sobre este problema. Y en tal sentido es muy interesante también invocar el papel de Indecopi, que forma parte de los llamados organismos reguladores. Recordemos que a partir de la Constitución del año 93, el esquema económico de la Constitución peruana tiene un giro. Mientras que la del 79 tenía una visión más interventora a favor del Estado, pudiendo desarrollar empresas, así como también fiscalizar de una manera mucho más vinculada a diversas organizaciones, desde las grandes empresas hasta incluso las mismas transnacionales. En el caso de la del año 93, se promovió más bien la iniciativa de libre mercado, reduciendo al Estado a un rol subsidiario. ¿Qué quiere decir esto? El Estado no interviene a menos que los privados no deseen hacerlo. Ejemplo está en el Banco de la Nación. Los bancos más importantes del país se encuentran evidentemente donde hay público con capacidad de ahorro o sujetos a crédito. Pero en los más de 1.800 distritos del Perú hay muchos que se encuentran en zonas de pobreza. Y en este sentido, para ellos tal vez la banca privada no sea atractiva porque no tienen para ahorrar. Y muchos menos les van a dar crédito porque su condición de propietarios es muy precaria. A partir de ello es que el Banco de la Nación, por ejemplo, cumpliendo el rol subsidiario, llega a esos lugares, no con el fin de obtener clientes, sino con el fin de satisfacer necesidades ciudadanas. Pero volviendo al tema de fondo, Walter Gutiérrez Camacho, actual defensor del pueblo, es uno de los grandes investigadores en materia de derecho del consumidor y lo dijo cuando asumió tan importante cargo. Dijo de que él quería orientar a una defensoría más a la protección del consumidor, generando con ello también algunas críticas porque decían, para eso está el Indecopi y la defensoría debería estar más vinculada a los derechos humanos y a los derechos fundamentales. Pero en esta edición de la Constitución comentada de 3 tomos, precisamente Walter Gutiérrez efectúa un comentario sobre este artículo 65 que acabamos de expresar. Y
el derecho del consumidor y derechos humanos es uno de los acápites dentro de su análisis, donde señala expresamente respecto del derecho del consumidor y los derechos humanos, que en la actualidad no es posible reconocer el derecho al desarrollo de la personalidad del sujeto sin reconocerle al propio tiempo acceso y trato digno en el mercado, es decir, un acceso digno al consumo. Como tal, podemos concluir que lo que ha pasado estos días con las empresas proveedoras de productos derivados de la leche y también en otro tipo de mercancías y sectores, el Estado no está cumpliendo verídicamente su labor. Si bien es cierto la cobertura a nivel mediático es amplia e intensa, incluso las redes sociales juegan su favor y es muy interesante ver cómo hay experimentos de ciudadanos que demuestran la calidad de los productos que han estado cuestionándose, también es necesario enfatizar que el Estado tiene responsabilidad en todo lo que está ocurriendo. ¿Nos parece mentira o no? Dirán algunos que siempre culpar al Estado. No, es que la Constitución establece como uno de sus parámetros a la defensa del consumidor y todo esto le asiste con mucha responsabilidad a las autoridades. Hace poco las autoridades de DIGESA han salido a reconocer públicamente que no hicieron adecuadamente la evaluación de ese producto que tal vez ha empezado toda esta campaña desde Panamá sobre su cualidad de ser leche o no. Pero así también no desdeñemos, por ejemplo, a los supermercados, los mismos restaurantes. El consumidor no tiene la posibilidad de verificar, por ejemplo, si el pollo a la brasa que le sirven, la materia prima proviene de buenas condiciones. Para ello las municipalidades y el Ministerio de Salud hacen continuamente visitas e inspecciones. Pero falta hacer una labor mucho más rigurosa y no solo esperando las campañas clásicas, cuando se acerca el Día de la Madre, cuando viene la época de la escolaridad. Esto tiene que ser permanente y también hay una gran responsabilidad del ciudadano, porque a veces, y ese dicho popular no se puede negar, lo barato sale caro, preferimos la oferta o preferimos tal vez lo atractivo económicamente sin medir las consecuencias, y ese ejemplo se transmiten a los hijos, a los sobrinos, a los nietos, y sobre ello, sin caer en los caprichos a veces de algunos productores que nos pueden ofrecer buenas mercancías pero a precios también exorbitantes, es necesario, a través de los mecanismos que ahora tenemos, como son las redes sociales, la posibilidad de acceder a imágenes de información mundial, también desenmascarar a aquellos malos empresarios que simplemente lucran, peor aún cuando se trata de alimentos. Si bien es cierto, un licor puede costar una cifra astronómica, igual que el tabaco, bueno, quien quiere pagar eso y envenenarse que lo haga, es libre. Pero en materia pues de harinas, panes, leches, carnes y todo tipo de ingesta de alimentos básicos, hay que ser mucho más fiscalizadores. Algunos pueden decir, pero eso va contra el libre mercado, porque finalmente se asignan los precios, no puede haber control, esto surge de la participación de compradores y vendedores, pero hay también de por medio la dignidad del consumo que hemos mencionado el día de hoy, la dignidad del consumidor expresamente. Y esto también tiene que hacerse una realidad para el beneficio de los ciudadanos y ciudadanas, pensando en que al decirles la verdad sobre lo que se les expende y también cobrándoles un precio justo, se favorece al desarrollo y no a aumentar las riquezas desmedidas de algunos malos empresarios que traicionan a su país y también al legado empresarial. Eso es todo por esta semana, nos vemos en una próxima edición.